Un saludo para todas las personas que se encuentran viendo este video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Camilo Gaviria, yo soy psicólogo de la Comisaría de Familia de aquí del municipio de Quimbaya, Quindío. Quiero hablarles de un tema muy importante, o más bien de una problemática que se ha presentado desde hace mucho tiempo en nuestro país, y es la violencia intrafamiliar. Primero que todo, vamos a empezar a contextualizar un poco hablando acerca de lo que es el tema, por qué se presenta esta violencia en el interior de nuestras familias, ¿cierto? Qué consecuencias trae esto en la vida de las personas, qué condiciones acarrean la salud mental, y vamos a preguntarnos o vamos a tratar de resolver esas dudas de por qué se presenta este fenómeno en nuestra sociedad, y finalmente pues vamos a tratar de buscar unas formas de cómo prevenirlas teniendo en cuenta lo que son las rutas de atención. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza contra uno mismo, otra persona, que genera lesiones, muerte, daño psicológico o problemas del desarrollo. Entonces, la violencia intrafamiliar se da cuando cualquier miembro de la familia es víctima de actos abusivos. Nuestra Constitución, en su artículo 42, define la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Es por esto deber del Estado garantizar su protección. Además, expone que las relaciones familiares deben fundarse en el respeto y que todo acto de violencia será sancionado por la ley. Entonces, es importante definir la violencia intrafamiliar como un problema de derechos humanos que implica la obligación del Estado de velar por estos derechos a través de sus instituciones. Estos son tanto a partir de la legislación vigente como a partir de las políticas sociales y mediante los actores sociales, ¿cierto? Nosotros, los psicólogos, los abogados, los educadores, los policías, los trabajadores sociales y toda la comunidad encargada de velar por los derechos y la integridad de la población vulnerable. Porque cuando se atenta contra la integridad y el derecho de las personas, esto deja de ser un problema privado y se transforma en un problema público que compete a toda la comunidad. La violencia intrafamiliar puede presentarse de diferentes formas. Puede presentarse como violencia doméstica, violencia de género contra la mujer, el maltrato hacia los niños, el maltrato hacia el adulto mayor y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. En Colombia, los casos de violencia de género contra la mujer son los que presentan un índice más elevado, seguido de la violencia contra los menores de edad y seguido de la violencia contra el adulto mayor. Estos tipos de violencia pueden presentarse de diferentes formas en cada uno de los grupos más afectados. En el caso de los niños, se puede dar el maltrato infantil. Esto es, todo acto que por acción o omisión interfiera en el desarrollo físico, psicológico y sexual de los menores. Eso se da mediante el maltrato físico. Son todas esas conductas por parte de un padre o un cuidador que generan lesiones en el niño. También lo es la violencia emocional. Todas esas críticas, descalificaciones, humillaciones, rechazo de las iniciativas infantiles y bloqueo emocional. También la exposición a situaciones conflictivas en el núcleo familiar. Hay niños que se exponen a las peleas constantes de sus padres o los conflictos existentes entre otros miembros de la misma familia. La explotación. Hay padres que quieren buscar ventaja económica de los menores de edad, por lo tanto los involucran en trabajos o los obligan a realizar labores que no corresponden a su etapa del desarrollo. Y la ley de infancia y adolescencia nos dice que los menores de edad solo pueden realizar labores artísticas, deportivas y culturales, y estas no deben de exceder las 14 horas semanales. Además, debe ser autorizado por la inspección del trabajo. La negligencia en los cuidados básicos, cierto, hay familias o padres de familia que descuidan a los niños en cuanto a los cuidados físicos, la atención a salud, la falta de respuesta a las necesidades de tipo afectivo y de estimulación cognitiva, pues eso también es considerado un tipo de maltrato infantil. El abuso sexual, toda conducta por parte de un familiar o un tutor adulto que genere erotización o contacto sexual con un menor de edad. Esto incluye la exhibición a situaciones de pornografía, la explotación sexual y el contacto sexual como tal. El segundo grupo más afectado
es la violencia de género hacia la mujer, siendo más frecuente la violencia intrafamiliar hacia la mujer. Eso incluye lo que es maltrato físico, lo que es la violencia emocional, también lo es el abuso sexual, ¿cierto? Todos esos actos de imposición por parte de la pareja en el ámbito de la sexualidad, incluyendo lo que es también la violación marital. Pero bueno, perdón, me faltaban los otros dos grupos. El tercer grupo, los adultos mayores, la violencia generada hacia este grupo vulnerable, que es toda conducta que por acción u omisión cause daño físico o psicológico en el adulto mayor, por parte de los familiares o puede ser por parte de un cuidador, ¿cierto? El abandono en los cuidados básicos, en la atención a salud que ellos necesitan en esa etapa, el abandono emocional, la agresión física y la explotación financiera también hacen parte de un tipo de violencia hacia este grupo. El cuarto y último grupo es la violencia hacia las personas discapacitadas, toda conducta que por acción u omisión interfiera o cause daño físico y psicológico en estas personas por parte de un familiar o un cuidador. Pero bueno, ya conociendo este fenómeno y cómo se presenta, es importante aclarar que esta situación deja una serie de consecuencias en la vida de estas personas. Estudios que se han realizado a nivel mundial indican que la violencia intrafamiliar es un factor de riesgo importante para la salud, generando conductas riesgosas. Hay personas que sufren de violencia intrafamiliar que pueden presentar ideación suicida, generar homicidio, tener problemas o complicaciones en el embarazo, enfermedades de transmisión sexual y entre otras. Y también la afectación que esto genera en la salud mental. Es posible que se puedan presentar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, la disfunción sexual, entre otro tipo de trastornos. También lo es los denominados costos no indirectos de la violencia intrafamiliar. En el caso de una persona adulta, pues esto puede manifestarse en pérdidas del día de trabajo, en disminución del rendimiento laboral y por ende pérdida del empleo. En el caso de los niños, pues esta afectación en la salud mental puede generar en ellos el bajo rendimiento académico. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de por qué se presenta este fenómeno en nuestra sociedad, por qué desde tanto tiempo se sigue presentando, incluso ahora en nuestros días, eso sigue siendo, los casos siguen en aumento, entonces es importante aclarar esto. Fíjense que dentro del proceso normal y desarrollo de una familia, los miembros se pueden encontrar en situaciones de crisis o de conflicto que traspasa su capacidad de respuesta. Hay ciertas condiciones individuales que tiene cada persona en cuanto a su personalidad, ya sea porque han pasado por experiencias traumáticas, porque en el proceso educativo pues no cuentan con esos recursos de afrontamiento necesarios para poder hacer frente a las situaciones de estrés, por lo que eso puede desencadenarse en conflicto o en conductas inadecuadas denominadas violencia intrafamiliar. Es importante también ver esta problemática y aunque se da en un contexto familiar privado, es importante ubicarlo en una situación mucho más amplia cuyas características sí se reproducen en la familia y es debido al contexto cultural, pero viéndolo desde un problema de educación, y es la cultura patriarcal. La cultura patriarcal ha impuesto un modelo de relaciones basado en el control de los más fuertes sobre los más débiles, donde la violencia intrafamiliar o la violencia como tal es vista no más como una forma de control cuando se ve amenazada la autoridad paterna o del jefe del hogar. Entonces, esto no solo ha posibilitado la violencia en todas de sus formas, sino que además las perpetúan los diferentes sistemas de la comunidad, en el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema judicial. Bueno, otra de las características de la familia en cuyo interior se produce la violencia intrafamiliar es la situación de aislamiento en la cual se encuentran, ¿cierto? Sabemos que hay muchas de las cosas de la familia que pues son privadas, ¿cierto? Le compete a ellos, entonces eso impide que se pueda hablar acerca del tema y por lo tanto interrumpirlo. Bueno, pero entonces,
cómo podemos prevenir esta situación, el maltrato infantil, la violencia hacia la mujer, el maltrato del adulto mayor, cómo podemos prevenir. Hay muchas razones que podemos hacerlos, pero pues vamos a tratar las más importantes en este video. Primero, sería de gran importancia realizar una transformación cultural de ideas previamente concebidas acerca de lo que debe o no debe hacer o puede o no puede hacer un hombre o una mujer. Todos esos estereotipos es importante eliminarlos para que esa cultura patriarcal no se siga presentando. Me permito citar el sistema educativo, ya que se encuentra en una posición muy privilegiada en cuanto a este tema de la violencia intrafamiliar. Primero, por su posibilidad de detención. Segundo, por poder romper el silencio en cuanto a estos temas, ¿cierto? Ellos se encuentran en una posibilidad, en una postura muy privilegiada, ya que pueden influir mucho al respecto en cuanto a los mensajes educativos que les pueden brindar a los niños, a los familiares, ¿cierto? Esto con el fin de romper esa cultura patriarcal que avala la violencia intrafamiliar en el mismo sistema familiar. Segundo, y es un punto, diría que uno de los más importantes, y es esa creación de redes al interior de la familia. Las redes de apoyo son muy importantes porque son esos lazos que se crean entre familiares, o puede ser personas conocidas, los vecinos, y es muy importante tenerlo en cuenta porque de esta forma pueden recibir apoyo cuando, por ejemplo, algún miembro de la familia se queda sin empleo, ¿cierto? Que necesite un poco de esa ayuda económica, o en el caso de que no tengan con quién dejar a los niños cuando salen a realizar sus labores o a hacer alguna vuelta como tal, cuando se encuentren afectada su salud mental, ¿cierto? Una depresión, una ansiedad, es muy importante que tengan esas redes de apoyo que les puedan brindar la información adecuada en cuanto a la ayuda profesional o en cuanto a un consejo que se le pueda dar en el momento, ¿cierto? Que eso no se pueda ver manifestado en conductas inadecuadas, ¿cierto? Porque puede haber riesgo de suicidio, entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, el tercer punto que es muy importante, que lo mencioné pero muy poco, y es también tener cuidado en esa atención a la salud mental, ¿cierto? Esas condiciones individuales pueden hacer que cada persona actúe de determinada forma, ¿cierto? Una persona, digamos, por ejemplo, con una esquizofrenia o con un problema de comportamiento, pues son personas que pueden actuar de forma inadecuada en nuestra sociedad y sobre todo al interior de la familia, y puede generar mucho conflicto y por ende pues provocar lesiones en otras personas, provocar la muerte. Entonces esta inestabilidad emocional es muy importante controlarla, y eso se puede hacer mediante la atención psicológica o psiquiatra que se brinda pues en las IPS, o dependiendo pues donde la persona se encuentre recibiendo esta atención a salud. Yo sé que es difícil recibir esa atención psicológica acá en nuestro país, ¿cierto? Sobre todo para las personas que cuentan con un nivel mucho más bajo, porque tienen que esperar 1 o 2 meses para que les salga la cita, para que realicen ese control, pero de todas formas es muy importante hacerlo. Bueno, el cuarto y último punto para poder prevenir esta situación, o más bien intervenir, sería mediante las rutas de atención. Y si eres una persona víctima de violencia intrafamiliar, tienes el derecho a que se le brinde la atención en salud y sobre todo que se tomen las medidas adecuadas de protección y justicia. Esto lo puede hacer mediante 3 sectores que integran 3 sectores del Estado que integran esta ruta. Primero, el sector salud, ¿cierto? Mediante las IPS, las secretarías de salud de todos los departamentos, ahí pueden recibir esa atención en salud. Segundo, en el Ministerio Público, ¿cierto? La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipales se pueden atender este tipo de problemáticas. Y el sector justicia, pues el más importante, ¿cierto? Pues está la policía, están los jueces de familia, se encuentran las comisarías de familia.
En el caso de que estas instancias queden lejos de la casa de ustedes, es importante esa red de apoyo, ¿cierto? Pedir esa ayuda, acudir a estas personas para que puedan recibir la atención que se merecen, para que los alejen de los agresores mientras pueden llegar al lugar más próximo y tomar las medidas de atención o las medidas de protección y justicia. En caso de que tengan la oportunidad de ir a la comisaría de familia, allí se le podrá brindar la protección necesaria a niños, niñas y adolescentes o cualquier otro miembro víctima de violencia intrafamiliar. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. En la descripción del video les voy a dejar las rutas de atención con los números respectivos para que se puedan comunicar mucho más fácilmente. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video hasta este punto. En otra ocasión les voy a profundizar más acerca de cada uno de los tipos de violencia intrafamiliar, entonces para que estén muy pendientes. Y bueno, pues muchas gracias por todo, nos vemos en otra ocasión. Chao.